Vamos a pasar a temas un tanto más generales. Y yo sé que es, como tú dijiste, que querías estudiar relaciones internacionales y también va un poco relacionado, valga la redundancia, con el tema. Y también sé que eres muy fanático de este rollo y es la política. Actualmente, pues estamos tanto en una crisis sanitaria y me atrevería a decir que en una crisis política en nuestro país. Entonces, quisiera darte qué es lo que tú opinas sobre la situación actual en la cual se encuentra México. Pues me parece muy triste, o sea, no hay mucho más que decir, o sea, yo creo que la palabra que lo define es triste, porque si bien la mayoría de los países no supieron cómo manejarlo, o sea, México creo que todavía no sabe cómo manejarlo, se siguen viendo recortes en un montón de programas a nivel nacional por parte del presidente, hay un montón de cortinas de humo, como lo son todo esto de la rifa del avión, como cada mañanera que hace el presidente como para distraer a la gente, me parece algo pues bastante imprudente por parte de alguien en el poder y pues me gustaría que se tomaran medidas pues más firmes respecto a todo esto del confinamiento, porque por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, el gobernador de Jalisco no es parte del partido Morena, vaya, y lo manejó muchísimo mejor. Y se puede ver como en las estadísticas de los enfermos que tiene el gobierno, pone precisamente a los estados donde no ganó Morena, como que tienen más infectados, y a la par es donde mejor están manejando la situación, lo cual me parece un poquito paradójico. Entonces, pues yo creo que está muy difícil la situación actual en el país con todo esto de la pandemia, ¿verdad? Sí, 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 y pues creo que hasta cierto punto el problema principal de la política en México es que se ha vuelto algo sumamente egoísta. ¿A qué me refiero con esto? A que el político realmente no ve por lo que es mejor para el país, sino que ve por lo que es mejor para él. Y lo podemos, y esto se puede ver desde el principio, porque los planes de los políticos son a 6 años, no son a 30, no son a 50, no van en pro del futuro del país, sino van en pro de los 6 años en los que él va a estar en el poder. Y, por cierto, esa es una de las razones por las cuales no se invierte en educación. Porque los resultados de una inversión en la educación no se van a ver en 6 años, los vas a ver en 20 o los vas a ver en 15. Pero pues es un proyecto a largo plazo que porque el que está en el poder en ese momento no va a recibir el crédito, no, no quiere tomarse esa molestia. Él dice, ¿para qué voy a invertir en esto si el que va a salir galardonado el, como el culpable o el que o ese proyecto en realidad no voy a ser yo? Entonces no ven realmente lo que es beneficioso para nosotros, para el pueblo, para México en general, sino que ven lo que más les conviene a ellos, tanto para quedar bien como económicamente hablando. Sí, completamente de acuerdo. O sea, pues están los proyectos de nuestro presidente. O sea, yo creo que también está, ahorita el problema más grande es que el presidente parece que tiene casi casi un poder ridículamente Absoluto. gigante, sí, porque como todas las personas, casi todas las personas que están en gobierno ahorita son parte de su partido y no tienen el coraje de decirle no estoy de acuerdo con lo que piensas, pues básicamente hacen absolutamente todo lo que él dice. Y así como tú dijiste que no piensan por el futuro del país, está el señor Andrés Manuel queriendo construir una nueva refinería, su aeropuerto que va a empezar a generar ingresos quién sabe cuánto tiempo, la rifa del avión, el Tren Maya que va a tener muchísimos impactos en el medio ambiente y nadie le dice que no y él no retrocede con sus planes porque le da miedo decir que se equivocó, pues. O sea, yo nunca he visto al presidente decir que se equivocó en algo. Sí, pues es orgullo, es meramente orgullo. Y
mucha gente dice que parece que el presidente sigue estando en campaña y que no ha terminado por entender que ya está en el poder. De hecho, no recuerdo quién le escribió, pero había una publicación en Facebook donde decía: Andrés Manuel, te extrañamos como candidato porque como presidente no ha sabido rendir. Y dije, pues claro que sí. ¿Por qué? Porque como candidato él sí marcaba los errores hubiera o no, marcaba el error del que estaba en el poder en ese entonces. Pero ahorita que la gente hace lo mismo, pues es una historia completamente diferente y él niega completamente, pues, que sea su responsabilidad. Y es más, le echa la culpa al que estuvo antes que él. Claro, claro. Sí, de hecho, dicen que el peor enemigo de AMLO son sus tweets de hace 6 años, donde le está tirando a Peña Nieto se le está cayendo el dólar encima y lo de la gasolina, y él realmente está cometiendo los mismos errores, pero muchísimo peor, pues. Y es algo Sí. que, pues, sencillamente es triste porque él ya se dio cuenta que no es tan fácil hablar como ponerse a actuar y ya estar en la silla presidencial. Pues como lo dijiste, es una situación sumamente triste y digo, apenas van 2 años, creo. años de este cotorreo y quedan otros 4. Hay que ver cómo avanza la situación del país. Digo, siempre hay que esperar lo mejor y aunque apoyes o no al presidente, tú como ciudadano mexicano tienes que estar esperando que le vaya bien. ¿Por qué? Porque si al presidente le va bien, nos va bien a nosotros y viceversa. Entonces, pues independientemente de cuál sea tu posición ante el papel que ha tenido el presidente, o cuál sea tu posición política, si eres derecha, izquierda, si eres, no sé, lo que sea, incluso si estás en un punto medio, lo único que tenemos que esperar es que el presidente haga un buen trabajo y que nos calle el hocico a todos los que pues lo hemos criticado, ¿no? Porque eso sería lo mejor para todos. Claro, recuerdo que cuando ganó con esas cifras pues, que fueron realmente abismales en comparación a los votos que tuvieron los otros candidatos, todos estábamos pensando, pues ya fue, ¿no? O sea, de que va a ser presidente, va a ser presidente. Esperemos que todos los que confiamos de él y los que le tenemos miedo a lo que quiera hacer, pues estemos mal. Y desafortunadamente de momento no hemos estado mal, pero esperemos que un día se levante y sea otra persona y tenga una mentalidad completamente diferente y pues se ponga a trabajar. Pero pues de momento, si bien quiero que obviamente mejore todo lo que está pasando, yo no le tengo confianza a ese hombre, la verdad. Triste, pero es que los hechos hablan más que, o sea, no podemos comparar un hecho, algo que ya vimos, a simplemente una especulación. Y pues realmente por todo lo que ha estado pasando, pues está bastante complicado tener confianza en que los próximos 4 años van a ser algo distinto a lo que ya fueron, pues estos 2 años que son trágicos para la historia de México. Y pues un ejemplo claro de el mal manejo, pues es lo que ya va para un año. En 2 semanas se cumple un año de el llamado Jueves Negro que sucedió aquí mismo en Culiacán. Entonces, pues ese es un reflejo del mal manejo que ha estado teniendo esta administración. Y viendo esas cosas, viendo pues la situación económica, la situación sanitaria, la situación pues de seguridad que va de la mano, que es prácticamente lo mismo que lo que se vio en el Culiacanazo, pues a mí, y creo que a ti también, y a más de uno, más de 100 de los que estén viendo pues este contenido, seguramente los deja pues con una incertidumbre sobre cuál es el futuro de México. Claro, claro. Y hablando de el caso de lo de Culiacán, que ya se va a cumplir un año, la inseguridad no ha bajado y me acuerdo, yo tuve yo lo he tenido mucho en la cabeza ese video de una de sus mañaneras donde pone el periódico de El Reforma y se ríe del número de masacres que ha habido en el año. Yo me quedé helado, o sea,
que se ría de algo tan serio y de algo tan triste como eso, o sea, me preocupó bastante porque es como, ¿cómo puede alguien que se supone que está ahí para cambiar la situación actual reírse de algo tan grave como eso, pues? Sí, pues como tú le dijiste, para concluir el tema de la política, porque creo que realmente a nadie le termina de gustar el estar hablando tanto de ese tema, sobre todo cuando la situación es la que está aconteciendo actualmente. Pues como tú dijiste, la situación actual del país es triste, es el papel de la administración en estos 2 años es deplorable y pues nada más nos queda esperar lo mejor para México en los próximos 4 años y los que falten.